Tengan todos, todas, todos buenos días. Un saludo muy caluroso y de verdad caluroso desde El Salvador. Estamos con unas altas temperaturas, empezando la mañana. Bienvenidos. Vamos a presentar a Cementera. Cementera es nuestro grupo. Bueno, aquí estamos Adriana, Elena, Graciela, Dorita, Silvia, que por razones de fuerza mayor hoy no está con nosotros. Algunas de las compañeras de otros países como Colombia, Costa Rica, Bolivia, que de momento se irán conectando. Bueno, Cementera somos un grupo de mujeres que inició con compañeras argentinas. Somos de diversas generaciones de egresadas de las diplomaturas de Filosofía de la Liberación y nació una iniciativa de las compañeras pioneras, que son las argentinas, donde se creó este grupo con el propósito de generar un espacio de discusión, de germinación, de compartir de nuevos saberes, nuevos conocimientos, revisando lecturas, talleres, prácticas que fueran enriqueciendo tanto nuestro conocimiento como nuestro espíritu, como nuestro ser dentro de este mundo de Abya Yala. Entonces, en ese sentido, se han hecho diferentes sesiones, talleres a lo largo de todos estos años, que especialmente durante la pandemia también sirvieron mucho para aportar a la salud mental de los grupos. En ese sentido, Cementera tiene ahora como finalidad compartir todo esto e ir generando nuevos tejidos. Ojalá tuviéramos más compañeras más adelante de otros países, que vayamos teniendo este compartir que nos permita ir creciendo, ir mejorando e ir contribuyendo a tener una mejor madre tierra, que nos permita vivir en colectivo, en comunidad y con el respeto y los valores que nos deben caracterizar como personas solidarias. Principalmente en nuestros países, que estamos con muchas agresiones, pues es este tipo de grupos, de sesiones, de compañeras, porque más que un grupo somos unas compañeras que impulsamos este tipo de eventos como el que vamos a tener ahora. Así es que nada más me quedo ahí, ¿verdad? Hay mucho que hablar de Cementera, pero tenemos muchos vínculos que les vamos a compartir al final para que puedan estar conectadas también. María Ángela, pero hay alguien con el abierto el micrófono. A lo mejor yo. Había un ruido terrible, María Ángela, perdón. No, aquí estoy bien. Quizás si todos cerramos, bueno, yo ya terminé, Adriana, si todos cerramos los micrófonos cuando está hablando la otra persona, nos ayuda. Sí, yo cierro el mío y ahora y me quedo acá. Juan, ¿podés cerrar el tuyo vos, por favor? ¿Podés mutearte? Ah, listo. Bueno, buen día a todas y a todas. Voy a presentar a Juan Eugenio Ricci, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, Juan, por estar. Juan nació en Hurlingham, vivió en Hurlingham hasta los 18 años, pasó por la Facultad de Agronomía y luego se va a trabajar con campesinos y habitantes de pueblos originarios en el impenetrable chaqueño. Fue presidente de la Mutual El Colmenar, que está en Moreno, que después él seguramente nos va a explicar, cómo fue que llegó hasta ahí. Secretario de Mutualismo, presidente del Instituto Nacional de Economía Social, presidente de la Federación de Cooperativas y Mutuales del Oeste de la provincia de Buenos Aires, y realizó la maestría de Economía Social en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Muchas gracias, Juan. Adelante, cuando gustes.
Hola, ¿qué tal? ¿Escuchan bien ahí? Buenísimo. Bueno, un gusto de conocerlas. Adriana, Elena, Graciela y otros nombres que se me escaparon y a toda América Latina, que no se escucha también o que nos va a escuchar. Bueno, yo prefiero la entrevista, o sea que ustedes me hagan preguntas, de modo de no ser extenso inútilmente, digamos. Así que acepto todas las interrupciones que se les ocurra. Es como vos dijiste, Adriana, yo me fui a los 20 años al Impenetrable porque ahí había una experiencia de una cooperativa de trabajo con los Wichí, que es una población que estaba en torno a lo que había sido la misión Nueva Pompeya en el norte del Chaco argentino, casi límite con Salta. Entre la última ciudad urbana del Chaco, digamos, que es Castelli, o que era Castelli, y la misión, estaba todo el Impenetrable y 250 kilómetros de distancia. De modo que en ese lugar, la población wichí todos los años concurría nómadamente, digamos, a la cosecha para nutrirse de los elementos necesarios para la vida el resto del año, y hacían un recorrido hasta la campaña agrícola, digamos, o sea, desde donde ellos estaban, en el Impenetrable, hasta la localidad de Castelli, donde comenzaba la campaña del algodón. Y esto lo recorrían por una picadita, es decir, por un sendero en el monte que yo conocí, llamada la Picada de la Muerte, en la lengua de ellos, porque estaba llena de tumbitas, porque la población padecía o padece todavía, aunque parezca mentira, al día de hoy, de una endemia de tuberculosis. De modo que esa distancia a pie de 250 kilómetros diezmaba todos los años a la población. Eran mucho más los que habían salido que los que volvían. Salían todos, toda la población se iba a la cosecha, porque era su única forma de vida. Un grupo de cristianos consideró que había que darle una mano para establecer ahí en el lugar donde ellos estaban, que aparte era la tierra que Sáenz Peña, el presidente Sáenz Peña, en el año 1913 les concedió, que eran cerca de 25.000 hectáreas, a la población wichí, se quedaran ahí y no se movieran, porque además esa tierra, cuando ellos se iban, era intrusada. De modo que, como les cuento, un grupo de cristianos, entre los que me encontraba mi compañera y yo, y otros jóvenes, nos fuimos ahí a dar una mano para constituir una cooperativa de trabajo y a continuación establecer algún tipo de producción en el monte que permitiera el asentamiento definitivo de la comunidad en ese lugar. Bueno, eso fue lo que hicimos. Rápidamente se constituyó, bueno, ahí el tema era el rollizo de algarrobo y la fabricación de postes de quebracho. Por lo tanto, hubo que hacer cursos de elaboración de producción de postes, distintos postes de quebracho, para que la población estuviera en condiciones de producirlos, armar sistemas de producción y después, como lo nuestro no era nada más que la producción, no era nada más que un tema económico, sino que también era cultural, establecer unas escuelas bilingües, de modo que nuestras compañeras, que eran todas docentes, pudieran establecer un vínculo pedagógico con los chiquitos y con los grandes también. Entonces hubo que aprender la lengua, yo recuerdo muy poco. Existía una proveeduría que habíamos hecho también, y la proveeduría tenía un cartel, que eso sí recuerdo. El cartel había sido hecho por ellos y por nosotros,
decía, Yah won weos tohlok tajlechoh, hawailihi wichi ñoj. Y eso quiere decir, no lleven mercadería de más, porque si no hay otro que se queda sin ella. Bueno, para mí fue una experiencia muy fundante esa. Pero claro, eso tuvo un desarrollo que, como ustedes estarán viendo y calculando, le quitó a la campaña agrícola del algodón 2.500 manos de obra. De modo que, en un término argentino, que los colombianos, venezolanos y el resto de América Latina entenderán, bueno, se pudrió todo, digamos. Y justamente coincidió con que en la República Argentina estaba gobernando en ese momento Isabel Perón, pero al frente del Ministerio de Bienestar Social, del cual dependía lo que era en aquel entonces el Instituto Nacional de Cooperativas, o sea que nos regulaba a nosotros, estaba Julio Gessi. Julio Gessi era un hombre del Comando de Organización, que era esa fuerza entre, bueno, era una fuerza de derecha, digamos, violenta. De modo que, pero en ese momento institucionalizada, porque ellos estaban nada menos que en el gobierno nacional. De modo que rápidamente se produjo una intervención de la cooperativa por parte del Instituto Nacional y aterrizaron allá en una pista de aterrizaje que había, aterrizó un avioncito con los interventores, con la policía, y cuando los interventores legales se retiraron, la policía nos detuvo. Y nos inventaron unas causas y fuimos presos. De modo que mi compañera logró, las chicas lograron, es otra historia, lograron zafar, pero los hombres no. De modo que fuimos todos presos, éramos 4. Y fuimos todos presos. Yo estuve 4 años en la cárcel entre la alcaidía de Resistencia y la cárcel de Resistencia en el Chaco. Nos inventaron tenencia de armas de guerra. Ahora, la verdad, yo debo confesarlo, en mi vida he tenido un arma de guerra en mi mano. No sé cómo se usa. Y siempre me ha parecido una cosa bastante detestable que uno tenga que imponerse con un arma, de modo que nunca me ha gustado ni siquiera para la seguridad. De modo que eso fue un invento y sirvió para que nos tengan ahí 4 años presos. Cuando salimos, esto no es una biografía, no quisiera hacerla así, sino contar lo que les interesa a ustedes. Cuando salimos, mi compañera había hecho una casita en la zona de Cuartel Quinto, en el Partido Moreno. Una casita muy sencilla, una casita prefabricada. De modo que yo me fui ahí a vivir. Y Cuartel Quinto es una localidad del Partido de Moreno en el conurbano de Buenos Aires, pero quizá la más humilde, la más humilde y la más desatendida, porque es la más lejana a la cabecera, a la ciudad cabecera. De modo que ahí rápidamente nos conectamos con unos amigos de historias anteriores, entre ellos con un arquitecto, un tal Caveri, que es bastante conocido, se lo estudia en UBA como una arquitectura alternativa, porque en el curso del tiempo él también nos hizo la casa nuestra, que fue la casa definitiva. Y Caveri nos presentó, ya esto era en el año 82 aproximadamente, 83, con agrupaciones políticas que en el Partido de Moreno estaban saliendo de la dictadura militar y armándose la constitución de la democracia en el país. Y a nosotros nos entusiasmaba eso.
De modo que en el 83, cuando se produce el advenimiento de Alfonsín, un presidente democrático, nos pusimos a hacer acciones explícitas. Hasta entonces las acciones no podían ser explícitas, debían ser en cierta forma clandestinas, digamos. Hacer acciones explícitas que unieran a toda esta comunidad entre sí y sobre todo que la vincularan con la ciudad cabecera de Moreno, porque estaba más cerca de la ciudad cabecera de otro partido, de modo que había un problema identitario en Cuartel Quinto. La gente no sabía si éramos de José C. Paz o si éramos de Moreno. De modo que nos interesaba mucho que esa identidad arraigada al territorio, arraigada a la tierra, tuviera una conexión real de la realidad y no formal, institucional meramente. Entonces, pensando esta cuestión, lo primero que se nos ocurrió, bueno, yo me vinculé ahí con una persona con la cual sigo siendo muy amigo, llamado Luis Brunati. Luis Brunati llegó a ser ministro de gobierno de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires y llegó a ser también diputado nacional. Pero Luis en ese momento era diputado provincial, recién electo, 1983-84. Y con él conversamos la posibilidad de armar, de generar una ley que propusiera la constitución de consejos de la comunidad. Pero nos lo pusimos más allá de la redacción formal de la ley, nos pusimos a trabajar en cómo era eso en el territorio. Sabíamos que las ideas tienen su concreción cuando se realizan, si no son meras abstracciones. Un amigo mío dice, el bien se defiende por sí solo en el trajín diario. Me gusta esa frase. Bueno, esto también, el consejo de la comunidad se realiza en el trajín diario. Había que generar las condiciones para que esto se produjera. Y por lo tanto comenzamos, Cuartel Quinto tenía en ese momento 15 barrios. Algunos bastante populosos, otros no tanto. Y lo que nos interesaba era que toda la comunidad de Cuartel Quinto, todos los barrios, tuvieran una representación. De modo que, como existían las sociedades de fomento, asociaciones civiles, muy pocas expresiones porque sociales, colectivas, porque hay que acordarse que todo esto estaba absolutamente prohibido en tiempos de la dictadura militar. Pero la dictadura militar había promovido en los últimos tiempos la sociedad de fomento, porque justamente calculaban su continuidad en la democracia por medio de las sociedades de fomento barriales y de ciertas asociaciones colectivas, aunque parezca contradictorio, ¿no? Este era, por ejemplo, el proyecto de Macera y Ezequiel Martínez, que fue el candidato, un brigadier que fue candidato en las elecciones del 83, que era el candidato militar. De modo que teníamos una contradicción importante, porque nosotros juntábamos a todas las sociedades de fomento y ahí había de todo, porque había gente con ideario democrático y había gente que todavía seguía con el espíritu militar. Porque hay que acordarse que la dictadura fue cívico-militar y ayer una madre de Plaza de Mayo me decía, y eclesiástica. Sí. Bueno, porque ayer inauguramos acá un monumento de homenaje a las madres, que es un gran pañuelo, digamos, hecho por toda la comunidad, y estuvo Tati Almeida. Perdón, Juan, contá dónde estás ahora. A vos decís acá, pero acá ¿dónde estás ahora? Luján. Yo ahora vivo desde hace 5 meses en un barrio periférico de la ciudad de Luján, porque me fui de Cuartel Quinto y acabo de vender la casa al municipio
y la casa se va a convertir en un centro cultural, porque es justamente una casa construida por Caveri, que es este arquitecto, ustedes lo pueden googlear después, porque es un arquitecto muy interesante, su construcción está muy vinculada al pensamiento cultural social. Bueno, aclarado esto, continúo. Juntamos a toda la sociedad de fomento y promovimos la constitución de asociaciones formales que lucharan por las necesidades barriales, pero también las informales. Y casi nos interesaban más las informales que las formales, porque las informales eran mucho más expresivas de lo que pasaba en la comunidad que las formales, que estaban más afectadas por su relación con el Estado o su relación con la formalidad. De modo que a veces expresaban mucho lo que el Estado quería y no lo que la comunidad quería. Todo esto que cuento fue aprendizaje ahí, porque también es cierto que el Estado premia por el lado que más le gusta, y quizás el lado que más le gusta no es el más expresivo de la comunidad, sino el que le da más bola al Estado, es decir, a la partidocracia, es decir, anda por ese lado. Pero nada de esto es taxativo, sino que son ideas que van apareciendo o cuidados que van apareciendo. De modo que llegó a conformarse una gran representación de los 15 barrios. ¿Sí? Y justamente en un proceso de urbanización del conurbano muy fuerte. De modo que seguía llegando gente de todos lados, especialmente de las provincias argentinas y también de las villas de capital que la dictadura militar erradicó y volcó en camiones, y uso a propósito esta palabra, y volcó en camiones a seres humanos sobre las tierras de Cuartel Quinto para sacarlas de capital. De modo que Cuartel Quinto tenía toda esta complejidad, digamos, todo este crisol tan particular. Muchos santiagueños, muchos correntinos, mucha gente de la Mesopotamia, mucha gente que ya había vivido en la capital, es decir, que eran muy porteños, pero muy humildes, y muy humildes, sin el pero, y en fin, toda esta mezcla. De modo que el consejo de la comunidad lo que se proponía era ir pensando entre todos, ir realizando lo que queríamos en el trajín diario, digamos, sin abstracciones y un poco al margen de las ideologías, sino más bien qué era lo que la tierra, entendida como Heidegger decía que era la tierra, digamos, la tierra es el ser humano, que desde ahí brota y grita, qué era lo que decía. Y nosotros habíamos estado también en el Chaco cuando se constituyeron las ligas agrarias, y yo recordaba que en el primer cabildo abierto de las ligas agrarias, que fue populoso, en la plaza de San Peña, en el Chaco, la consigna era: grita lo que sientas, lo que sientes, grita lo que sientes. Bueno, un poco acá queríamos hacer una cosa parecida: grita lo que sientes, di lo que sientes, expresate. Que la democracia sea aquello que dice el pueblo. Bueno, esto nos interesaba mucho. De modo que estas reuniones iban señalando las prioridades urbanas que teníamos, como por ejemplo, ¿dónde vamos a hacer el centro cívico de Cuartel Quinto? ¿Dónde va a estar la comisaría? ¿Dónde va a estar el registro civil? ¿Cuáles son las calles que van a ser prioritarias para ser asfaltadas? ¿Cuántas escuelas tenemos? ¿Cuántos chicos en edad escolar? ¿Cómo es la tasa de crecimiento? Bueno, y nos iban ocurriendo experiencias muy interesantes, porque se fue convirtiendo esto en algo sumamente populoso.
mucha gente, en reuniones inmensas. Habíamos tomado la precaución para que no se disolviera por la mera lucha de poder, que el Consejo de la Comunidad no tuviera cargos jerárquicos, y si los tenía era nada más que para coordinar las reuniones y las asambleas, que tampoco tuviera sede propia, sino que su sede fuera la institución de cada barrio que nos invitaba, o que cedía sus instalaciones para recibir al Consejo, y que en esa ocasión quien presidiera la reunión fuera el presidente de la entidad que nos recibía. De modo que no existían jerarquías, y simplemente era como una especie de, lo que decíamos nosotros, era como una especie de altavoz que dijera fuerte lo que necesitábamos, no las broncas, sino lo que nos hacía falta para una forma más digna de vida. En este sentido, una vez hicimos un censo y nos dimos cuenta que había tal cantidad de chiquitos que terminaban la primaria y tenían que entrar al secundario, que no había escuelas secundarias en Cuartel Quinto que recibieran toda esa población. Y un día vino una inspectora y nos dijo, ustedes tienen que saber que en el barrio San Norberto se tiene que construir una escuela que no se está construyendo, una escuela media que no se está construyendo, y que ya lleva un año su decisión, es decir, su alta, y si llega a los 2 años y no se construyó nada, se cae el alta. De modo que ustedes tienen que ver la forma de cómo construyen eso, pero la provincia no tiene plata. Entonces, nosotros nos sorprendimos porque no sabíamos nada de eso, y era acuciante la necesidad de crear escuelas secundarias para que los chiquitos puedan. Si no, no iban a ir a José C. Paz a las secundarias, ni al Centro Moreno, porque estaban distantes. Bueno, de modo que fuimos al municipio, conversamos con el intendente vino al consejo de la comunidad, se reunió con esa cantidad de gente. Recuerdo que me dijo antes de entrar, ustedes dan miedo. Y yo le pregunté por qué, porque la verdad que éramos todos buenísimos, éramos todos gente buena. Pero ese conjunto, con esa idea tan clara, digamos, de defender lo propio, desde su lugar de vivencia, sin duda expresaba una fuerza y una potencia que podía ser confundida y podía dar un poco de miedo. Bueno, esta era la fuerza que tenía ese consejo. Y el intendente ahí dijo un sí pero no, un no pero sí, no concretó nada y después nos dijo, no hay plata. De modo que en la zona de Cuartel Quinto hay una fábrica de cerámicas, Estefani. Fuimos a ver al empresario, Vladimiro Estefani. Nosotros ya sabíamos cuál era el predio designado para la escuela y sabíamos ya los planos para la construcción inicial. Y le pedimos que nos dé una mano para la construcción inicial, al menos para llegar hasta los dinteles, antes de que se cumplieran los 10 años, para que no se cancelara, digamos, esa escuela. Y el ingeniero Stefani, me acuerdo que me dijo, Richie, ¿usted en qué anda? En un Citroën. ¿Me soporta el Citroën? Él era un hombre grandote. ¿Me soporta? ¿Nos soporta a los dos? Sí, cómo no. Véngase. Vamos, yo quiero ver el predio. Entonces vino al auto, se subió, se la dio el Citroën. Recuerdan ustedes que es un auto que tiene una amortiguación muy, muy flexible.
se ladeó todo y fuimos así ladeados los 2 kilómetros que nos separaba del predio. Él llegó, era un campito de media hectárea, de una manzana casi. Lo recorrió todo a pie y después nos dijo: el lunes a la mañana ustedes tienen acá un camión con 7 obreros y un ingeniero. Deme los planos y vamos a llegar hasta los dinteles. Emoción. Y se nos cayeron las medias. Lo llevamos al ingeniero a la fábrica de nuevo y el lunes a las 8 estábamos todos ahí. Y el lunes a las 8 llegó el camión con los obreros y con el ingeniero, con los planos, y se pusieron a hacer el replanteo. Y me parece que en 3 meses tenían la escuela hecha hasta los dinteles. Bueno, he contado esto porque a las experiencias sociales con las personas humildes, que han sido absolutamente constitutivas de esto que somos, yo le quiero sumar, no dejarlo ahí, sino también el gesto de estas otras personas que no vienen justamente de una clase social necesitada, sino que también tenían como una especie de conciencia solidaria tan interesante, que hacía una inversión, nos creyó, tuvo confianza. Miren qué cosas importantes. Tuvo confianza, tuvo esperanza, apostó y la pegó, digamos. Al punto que 25 años después, cuando esa escuela cumplió 25 años de vida y tenía una matrícula de 5.000 chicos, el rector me llamó un día y me dice: Richie, me cuentan acá esta historia, ¿es verdadera? Me cuenta uno de la cooperadora escolar esta historia, ¿es verdadera? Sí, es verdadera. ¿Por qué no viene y se la cuenta a los chicos un 25 de mayo, o sea, un día común? Y yo le dije: pero hagamos otra cosa, llamémoslo a Stefani, que venga Stefani y que lo cuente él. Y me dijo: me parece muy bien. Y vino el viejito Stefani, tenía ya 90 años, y lo contó y se emocionó mucho, porque vio 5.000 chicos formados en el patio, escuchando sus palabras. Bueno, estas experiencias fueron absolutamente constitutivas de lo que se venía, de lo que hemos ido construyendo. Es decir, que es verdad esto, que el bien se construye en el trajín diario y no en la abstracta, o quizás no solo, habría que decir, no solo en la abstracta imaginación. Bueno, este consejo generó una delegación municipal, un registro civil, 2 escuelas secundarias, 3 jardines de infantes, un polideportivo. La gente pedía, me sopla, Mari me sopla, la gente pedía comisaría, una comisaría, un plan de lotes con servicios y, bueno, una ambulancia para las alitas que no tenían, y lo que ya he dicho, la delegación municipal con máquinas viales para que arreglaran las calles, que era tan importante, para que el municipio tuviera una representación ahí en Cuarto el Quinto, que era un sitio tan distante como les he contado. Bueno, toda esta situación también era una situación conflictiva, porque la política de Moreno se encontraba con un condicionamiento: el Consejo de la Comunidad de Cuarto el Quinto. De modo que lo que en un momento fue quizá temido, después apoyado, después fue rechazado. Y empezó a actuar
la política de la forma que actúa a veces, que fue poner división entre nosotros. Discúlpame, Juan. Una pregunta. ¿Sí? ¿En qué año se entró en conflicto eso? Bueno, esto es 1980, ya estamos en 1988, 89. En esa altura, el Consejo de la Comunidad hizo una reunión en la parroquia de Cuartel Quinto, cuyo objetivo era definir cuáles eran, ya hecha la cosa estructural, cuáles eran ahora las necesidades más urgentes que teníamos. Y la gente dijo, en primer lugar, recuerdo que dijo la seguridad, y en segundo lugar dijo la educación, y en tercer lugar dijo el transporte. Bueno, como ya teníamos todo esto que he contado sobre la seguridad y todo esto que he contado sobre la educación, nos faltaba el tema del transporte. Y el transporte era una situación muy compleja, porque los 17 kilómetros que separan a Cuartel Quinto del centro de Moreno eran cubiertos por un ramal de una línea de colectivos monopólica en el partido de Moreno, porque no hay dos, hay una sola, para todo el partido de Moreno. Que ustedes calculen que esto sigue siendo así hoy, cuando el partido de Moreno tiene 700.000 habitantes. Para que se den una idea, Luján tiene 150, que es otro partido, muy cercano, más lejano, más para las provincias, más para adentro, digamos, pero no tanto. Pero Moreno tiene hoy 700.000 habitantes. En aquel momento la población era mucho menor, pero era cerca de 300.000 habitantes, una cosa así. Bueno, todo lo cubría la empresa La Perlita. Y mandaba entonces, con dosis de cálculo económico, digamos, una intensidad de frecuencia que estuviera de acuerdo con la rentabilidad de ellos, no con la necesidad de la gente. De modo que el servicio de colectivos empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 21 horas. Pero su frecuencia era de media hora en las horas pico y después de hasta 2 horas. De modo que si vos llegabas en tren, por ejemplo, a la estación de Moreno, de tu trabajo, a las 21:05, perdiste el colectivo y tenías que ir a Cuartel Quinto de la manera que se te ocurriera. Entonces era un imperativo, era una necesidad. Entonces fuimos, como consejo de la comunidad, fuimos a la empresa La Perlita para que por favor pongan más frecuencia. Yo voy a ser sintético y no por esto espero menos veraz. En una ocasión que fuimos, íbamos todos, miren, personas de la comunidad, hombres y mujeres, el cura, las monjas dominicas, docentes, bueno, íbamos y solicitábamos a la empresa, por favor, que pongan más frecuencia, en una comitiva de unas 20 personas. Nos decían que Cuartel Quinto no era rentable, que no les cerraba el cálculo económico, que la ecuación económica no les cerraba a ellos para poner más frecuencia, que no podían hacer eso. De modo que nos convencieron de que por ese lado iba a ser inútil, entonces teníamos que pensar en otra cosa. ¿Y qué podíamos pensar? Y recuerdo que una vez saliendo de la empresa, La Perlita, en el centro de Moreno, caminando a tomar el colectivo para volver a casa, a Cuartel Quinto, éramos como 20, pero yo iba caminando con el cura. Y le dije al cura, che, Sergio, ¿por qué no hacemos una empresa colectiva nosotros? El cura se rió, me dijo, ¿y cómo sería eso? ¿Qué sé yo? Pero inventémoslo. Pero hay que encontrarle una figura legal. Y busquemos una figura legal, algo tiene que haber. Bueno,
yo lo conté, que ahí, en ese momento yo era concejal en el Partido Moreno. Había sido elegido por este consejo delegado municipal, fui el primer delegado municipal de Cuartel Quinto y después fui concejal por Cuartel Quinto. De modo que todo esto en realidad debe verse como mérito del consejo de la comunidad, no mío, porque yo nunca iba a alcanzar esos cargos, si no era porque el consejo me llevaba. Entonces, como concejal, me puse a leer y a investigar la ley orgánica del transporte de pasajeros de la provincia de Buenos Aires y a ver con qué institucionalidad social se homologaban algunas figuras. Y para hacerlo rápido y sencillo, encontré que el servicio privado, que era una de las contemplaciones, servicio público, servicio contratado, servicio privado. El servicio privado, que no tiene casi legislación, pero está nombrado en la ley orgánica del transporte de pasajeros en la provincia de Buenos Aires, podía entrar en la figura mutual. Y ustedes saben que la figura mutual es una figura desprestigiada porque ha sido usada para cosas fieras, especialmente financieras, pero que es una figura maravillosa, es una ley maravillosa que tenemos, porque es la que hace posible que una empresa sea propiedad de la comunidad. O sea, si esa empresa, en este caso de transporte, tiene un contenido, un interior de socios, todos estos socios son codueños de la empresa. No es como un club, bueno, o es como un club a lo mejor, ¿no? Todos los socios son un poco dueños. De modo que era la figura ideal. Era un servicio privado, no era público. Era un servicio, iba a ser entonces, un servicio privado de pasajeros, no público, pero iba a ser público también, porque íbamos a asociar a todo el mundo. Siempre y cuando constituyéramos una mutual. Y la mutual fuera la propietaria de la empresa. Pero la mutual es de toda la comunidad, es decir, de todos los socios. Bueno, todo esto fue el fruto de las investigaciones, para lo cual lo primero que necesitábamos era una ordenanza sancionada en el Partido Moreno, legalmente, que dijera, apruébase el servicio privado de transporte de pasajeros en el Partido Moreno. Pero yo no tenía que decir lo que íbamos a hacer, sino los concejales no lo iban a aprobar. De modo que los concejales que no entendían para qué, aprobaron esta ordenanza. Y después fuimos a lo que era el INAM, Instituto Nacional de Acción Mutual, y constituimos una mutual. Y constituimos un reglamento de transporte, llamado Reglamento de Transporte en Común de Pasajeros. Innovaciones políticas en la institucionalidad, porque no existía. Bueno, con ese apoyo contamos. Si a alguno le interesa, después le cuento detalles de cómo fue que lo conseguimos, porque la verdad que eran cosas maravillosas que ocurrían. Encuentros con personas especiales que algunas nos cerraban la puerta y otras nos la abrían y nos hacían la gauchada de comprender y de jugarse por lo que nosotros pedíamos. De modo que muy rápidamente quedó constituida la mutual, respaldada por la ordenanza en el Partido de Moreno, y un 1 de mayo de 1989 salimos a la calle con 2 colectivos alquilados a explicar en las paradas que eso era el colmenar, una mutual de colectivos de servicio público de pasajeros que lo que quería era ser más barato
más digno y más nuestro. Y esto se convirtió en una consigna que se aplicó en todos nuestros documentos posteriores. El Colmenar, un servicio común, un servicio privado en común de pasajeros. Más barato, más digno, más nuestro. Bueno, les cuento rápido. El Colmenar llegó a tener 200.000 socios. Y en la construcción de este continente societario, la empresa La Perlit y, por supuesto, el Colmenar empezó a aumentar los colectivos alquilados porque la gente comenzó a entender y a comprender, es decir, a ser propio lo que nosotros estábamos haciendo. De modo que naturalmente hacía como una especie de boicot a los cooperativos a los colectivos de La Perlita. De modo que cuando el colectivo de La Perlita venía, no lo tomaban. Si sabían que había una frecuencia más o menos seguida de colectivos del Colmenar. De modo que nosotros pintamos a los colectivos que alquilábamos de azul y blanco porque nos interesaba que esto estuviera vinculado a los colores nacionales de nuestra tierra. Y fuimos incorporando más colectivos. Llegamos a tener 33 colectivos. De modo que la frecuencia, bueno, cuando íbamos incorporando más colectivos, La Perlita iba aumentando la frecuencia, porque como yo les contaba, es monopólica en el Partido Moreno, sacaba colectivos de otros recorridos para competir con nosotros. De modo que aquella frecuencia de 2 horas y de media hora la achicó a llegar hasta 3 minutos en Cuartel Quinto. Y nosotros también, colectivos a 3 minutos. De modo que cuando nosotros decíamos en un diarito que teníamos, explicándole a la comunidad, decíamos, estamos muy contentos que La Perlita ponga un colectivo cada 3 minutos, porque ahora porque nosotros también, y ahora la población de Cuartel Quinto tiene un colectivo cada minuto y medio. ¿Cuánto antes tenía un colectivo cada 2 horas? Es decir, que está muy buena esta competencia, está bien, aceptémosla. Pero no se quedaban ahí, sino que nos hicieron atentados físicos. Por ejemplo, piedrazos. Una camioneta Ford F100 que pasaba y tiraba piedras en el parabrisas, pero piedras grandotas. Un día tiró una piedra tan grande que atravesó el parabrisas y todo el colectivo y se fue a depositar en el asiento trasero. Con tanta suerte que no le pegó a nadie. Pero nosotros dijimos, sobre esta piedra, nosotros vamos a exponer nuestra situación. Y la expusimos en una carta pública que apareció en unos diarios nacionales. Y a continuación tuvimos un apoyo provincial muy fuerte. Nos ayudaron. Y el Colmenar iba creciendo. Yo diría que exponencialmente, en adhesión de la gente, en figura mítica, en expresión popular, en compromiso con la tierra. Y la Perlita era nuestro adversario más feroz, más feroz. Y bueno, como yo les conté, yo era concejal. A los 2 años ya la cantidad o los 3 años de existencia del Colmenar, la fuerza que tenía era grandísima. Y habíamos abortado muchas experiencias de coima a los concejales para voltear el Colmenar por una ordenanza. Pero un día la hicieron muy bien y lograron comprar a la mayoría de los concejales. Y un día después de una sesión ordinaria, un concejal pidió una extraordinaria con un único tema: mutual el Colmenar. Y esa
extraordinaria se realizó, como dice el dicho, entre gallos y medias noches, porque fue a las 3 de la mañana más o menos, después de la ordinaria, es decir, cuando no hubiera nadie en el público, en la barra. Y ahí se empezó a decir que el Colmenar era una empresa trucha, que no tenía seguros, que era un peligro. Todo esto no era para nada cierto. La que no tenía seguros y cometía delitos era la empresa La Perlita, porque tenía coches mellizos con un solo seguro. Nosotros éramos osados pero no tontos. Cada colectivo estaba perfectamente asegurado y con su revisión técnica inclusive. Es decir, que tenía todo. Pero ahí se esgrimieron todas estas cosas justamente para que quede en actas una fundamentación para la determinación de su cierre. Y justamente, por supuesto, expuse las razones contrarias, pero al momento de la votación éramos 17-3, o sea, perdimos. Entonces, en ese momento, lo cuento como dato histórico, yo dije, bueno, dado que esta ha sido, alcé la mano, pedí la palabra, y dije, bueno, dado que esta ha sido la resolución de este cuerpo, lo cual no constituye un acto democrático, porque yo sé que las voluntades han sido compradas con la fuerza del mercado y no con la voluntad de la sociedad. Yo voy a iniciar ahora una huelga de hambre que no voy a cesar hasta que el intendente vete esta ordenanza que ustedes van a sancionar hoy. Bueno, y eso sucedió. La ordenanza se sancionó, los concejales se fueron, yo me quedé en la banca, vino un policía y me dijo, concejal, usted se tiene que retirar. No, ¿por qué me voy a retirar? Porque ya terminó todo esto, sí, pero yo me quedo acá. Entonces, no, que usted no se puede quedar acá, sí, yo me quedo acá. Entonces, dígale a su superior que hable conmigo. Entonces, llamó a su comisario, el comisario le dijo, mire, él está en su casa, así que usted lo tiene que respetar. Le dijo a su agente de policía. De modo que el tipo me saludó y me dijo, me voy. Bueno, váyase. Y me dejó la puerta abierta. O sea que yo me senté en mi banca con la luz prendida del consejo y era lo único que había ahí, que hubo ahí con la puerta abierta. Hasta después enviaron un policía de custodia que se quede en la puerta. Pero recuerdo que ahí esa noche estuve solo, esa madrugada estuve solo hasta que amaneció y ahí empezó a venir gente. Bueno, y estuve 15 días en esa situación. A los 15 días vino el intendente y a quien yo conocía, y lo conocía mucho, claro. Y me dijo, se sentó al lado mío y me dijo, acabo de vetar la ordenanza, me ganaste. Y yo recuerdo que le contesté, ¿y por qué lo pones en esos términos si yo no quería ganar? Nosotros lo que necesitábamos era el colectivo de Cuartel Quinto. Bueno, yo les he contado el final de eso, pero lo que pasó en el medio fue sumamente interesante, porque yo escuchaba desde dentro de la sala de sesiones, donde yo estaba haciendo la huelga de hambre, las ventanas dan para la calle, afuera estaban los patrulleros, todo el tiempo que yo estuve haciendo la huelga de hambre. Y los patrulleros un día decían que las hordas salvajes de Cuartel Quinto planeaban irrumpir sobre la ciudad de Moreno, de modo que había que hacer un blindaje para que no entraran a romper todo.
Y yo sabía que esto no era así, que en realidad era el cura y las hermanas dominicas, padre Sergio y las hermanas, y un montón de mujeres y de hombres de la feligresía católica de cuarto y quinto cristiana, que venían caminando con la Virgen de Luján hasta la plaza de Moreno, ni siquiera verme a mí, sino llegar hasta la plaza de Moreno con la Virgen de Luján para apoyar el colmenar. Pero ellos no podían entenderlo sino en esta terminología de hordas salvajes. Por lo tanto, la empresa La Perlita, que a la sazón tenía 500 unidades, sacó de circulación las 500 unidades y las puso unas junto a otras como una especie de blindaje de hierro físico en las entradas de Moreno para que no entraran las hordas salvajes del casco urbano. Ahora ustedes imagínense el despiole que era esto, porque esto sucedía entre las 17 y las 20 horas, hora en que el tren descarga multitudes de obreros que llegan de sus ocupaciones, de sus trabajos, a la estación de Moreno y que corren a sus respectivos colectivos, y no había ningún colectivo, el único que funcionaba era el Colmenar, que a pesar de tener la ordenanza sancionada de su cierre, hasta que no fuera aprobada por el Ejecutivo, no estaba en vigencia. De modo que los 15 días estos, el Colmenar continuó funcionando. El único que funcionaba era el Colmenar. De modo que la gente amó el Colmenar, más que antes, porque era el único que lo podía llevar a su barrio de Cuarto y Quinto. Los otros barrios no tenían solución. Bueno, eso sucedió. Y las hordas salvajes, que era esta procesión que les cuento, entró sorteando ese blindaje físico sin ningún problema, porque se hacían finitos y se ensanchaban donde correspondía como columna, pero venían con la Virgen de Luján. De modo que entraron perfectamente, fueron a la Plaza de Moreno, fueron a la catedral, y después me parece que me fueron a ver a mí. La policía, el imaginario de ellos eran las hordas salvajes destructoras, no era eso. Bueno, pero ese es un episodio histórico que está bueno recordarlo. 500 colectivos sacados de servicio, interrumpiendo el servicio, lo cual era una ilegalidad, metiéndose de contramano en todas las calles para obturar las entradas, sin ninguna regulación, sin ninguna autoridad que les impusiera una regulación, para nada, hacían lo que querían. Imagínense lo que era Moreno, por ejemplo, en el tema de control del servicio de transporte, o sea que las empresas cobraran las secciones donde realmente terminaba la sección y no cometieran lo que suelen cometer. Entonces es un robo, ¿no? Es decir, la achican, la cambian de seccionantes, tenían este tema de los coches mellizos para los seguros, bueno, muchas trampas que no se controlan. Y bueno, el Colmenar emergió de este episodio con una potencia fortalecida. Bueno, la cantidad de socios se duplicó, triplicó, cuatriplicó, porque ahí éramos 9.000, fuimos a ser 27.000, después fuimos 60.000, así muy rápidamente, hasta llegar a ese número de 200.000 que yo les he contado al cabo de 8 o 9 años de vida. Bueno, ¿alguna pregunta quieren hacer hasta acá? Yo no quiero hablar mucho para no cansar. A ver.
Oigo. Más que pregunta, me pareció maravilloso toda esa experiencia y lo que pudieron hacer, pero me deja pensando, ¿no? Espera, Doris. Juan, ¿podés mutearte un momentito? Muteate un momento vos. Ahí está. A ver, Bueno, ahora. Lo vuelvo a decir. Yo más que pregunta es, por un lado me pareció maravillosa toda esa experiencia, cómo, digamos, cuando se junta el pueblo se consiguen cosas, pero por otro lado siempre hace falta la pata de, no sé, del Estado, del gobierno del lugar, de los que tienen el poder, como para ayudar también, ¿no? Para ayudar y también por ahí otros realmente es como que demuelen todo, como les pasó a ustedes con el colectivo, ¿no? Pero qué importante es, yo creo que si el pueblo se junta, se consigue alguien que lidere eso y que se pueda llegar a hacer cosas, ¿no? Sí, muy oportuna tu reflexión. Yo no he contado mis experiencias cooperativas, pero desde las experiencias cooperativas, y esta misma, que es una experiencia mutual, siempre hemos considerado, para todo ese conjunto que uno llama economía social, que es este conjunto de las organizaciones sociales, cooperativas y mutuales y también otras formas, es fundamental la participación del Estado. Mirá, yo hice una maestría en economía social en General Sarmiento, que fue pionera en el tema de economía social científico, digamos, para decirlo en alguna manera. Y recuerdo que la cosa más importante bueno, una de las cosas importantes, muchas, pero una de las que a mí más me rompieron la cabeza es la función del Estado respecto del empresariado. O sea, cómo el Estado subsidia directa e indirectamente la función productiva del país por medio de sus empresas. Accesos, rutas, asfaltos, seguridad, bienestar social, equipamiento de la comunidad, en función de la empresa. O sea, si las empresas no contaran con las calles, con las rutas, en condiciones, y con toda una inversión que hace el Estado, inclusive con subsidios económicos, permanentemente hay un apoyo del Estado a las empresas absolutamente fuerte. Y nosotros consideramos que también tiene que haber entonces un apoyo del Estado a estas empresas que pertenecen al campo social y que pertenecen a las comunidades, digamos. Al punto que a mí me interesaba un concepto que quizás, bueno, que no es mío, sino de lo público no estatal. Es decir, existe algo público no estatal. Lo público no es meramente el Estado. No es solo el Estado que tiene una empresa pública. También puede haber una empresa pública, es decir, abierta a todo el mundo, sin discriminación alguna, que sea del campo privado. Y eso es la figura mutual, que es realmente, en ese sentido, es un hallazgo jurisprudente, digamos, muy interesante, muy interesante. Siempre, por supuesto, todas las cosas buenas tienen su correlato negativo, por supuesto, ¿no? Y hasta esto dicho entre comillas, porque lo bueno puro tampoco existirá y lo malo puro tampoco, digamos. Siempre es un mix de cosas, pero lo cierto es que la mutual ha sido usada como figura más para las especulaciones financieras que para esta
indagación de lo público no estatal, porque en realidad todas las comunidades podrían tener, algunas las tienen, y es interesantísimo, servicio de transporte, servicio de salud, servicio de proveeduría. En Córdoba hay 2 emprendimientos maravillosos de una cantidad de cooperativas y mutuales que se han juntado y que brindan de todo a la comunidad, como por ejemplo salud, supermercados, no transporte, farmacia. No han indagado en el tema de transporte, curiosamente. Turismo, Pero sí, Juan. Turismo, exacto. Bueno, todo esto, todo junto, pero ellas interrelacionadas entre sí. O sea que constituyen como una especie de empresa pública, no estatal, porque está en manos privadas. Pero los privados son los habitantes de la comunidad. Bueno, es un campo muy interesante para indagar, para investigar y para transitar desde nuestro punto de vista. Bueno. Sí, María Ángela. Pero el Estado tendría que apoyar, quizá con mayor selectividad y con mayor inteligencia que la que ha tenido hasta el momento, con mejores prioridades establecidas, este tipo de realizaciones. Ahí me callo. Gracias Juan por esa experiencia. Realmente es como, bueno, hace recordar tantas cosas del trabajo organizativo que se hace, en el cual en mi experiencia que he tenido en el país, una de las mayores dificultades siempre ha sido el tema de sostenibilidad de este tipo de instituciones, ¿no? De organizaciones, donde no solo se requiere dinero, y tú lo has dicho muy bien, sino esa gran voluntad y compromiso de los actores principales que son del territorio. Entonces, en ese sentido, y bueno, me ha hecho recordar muchas cosas que hemos tenido en el país. De hecho, tenemos un documento que escribimos hace un montón de tiempo de cómo durante la guerra hubieron una serie de territorios, comunidades, que a partir de trabajar en colectivo, todo, su comida, su educación, montaron un hospital inclusive para hacer cirugías, porque era tan lejos de donde estaban los otros hospitales, que tenían 0 desnutrición, 0 analfabetismo, 0 muertes maternas, unos indicadores de salud fabulosos, únicos en los diferentes territorios. Entonces, pero ahí el tema de la intervención del Estado, porque luego ha sido intervenido y ahora ya no les han permitido. Bueno, de hecho hay personas privadas de libertad de esa zona, donde por tema de conflictos de intereses entre lo comunitario y los gobiernos, no voy a decir el Estado y el gobierno, hacen que estas experiencias mueran. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber el tema de sostenibilidad en la actualidad de esa hermosísima experiencia que tú nos has contado, y que agradezco mucho de todo corazón, porque ha sido muy refrescante escucharte. Pero muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mirá, justamente yo creo que la experiencia tuya es muy rica en ese sentido, porque recordás que yo dije al principio cómo se terminó el consejo de la comunidad, es decir, invadido, digamos, por las divisiones internas, que la clase política se dedicó, no todos por supuesto, no todos, pero ciertos requerimientos del poder se mueven así, para evitar que surjan otro tipo de poderes, bueno, que hagan competencia.
Después me gustaría contar una anécdota sobre esto. Pero lo cierto ahora, para responder a tu pregunta, es que el Colmenar, a partir de su año 9 de vida, logró, por ejemplo, que este que habla con ustedes sea presidente del Instituto Nacional de Cooperativas y Mutuales de la República Argentina. O sea, ese proyecto que había empezado con juntar a la sociedad de fomento y a las entidades de Cuartel Quinto para hacer una unidad, había logrado llegar con una persona de su contenido, de su interior, a la presidencia del INAES, que es hoy el Instituto Nacional de Cooperativas y Mutuales de la República Argentina. Entre paréntesis, el mismo instituto de donde partió la orden de detención a mi persona hacía 40 años atrás. Yo me senté en el mismo sillón, así es la vida, desde donde se quiso cercenar aquella actividad en el Chaco. Bueno, y esto fue usado justamente para fortalecer divisiones internas políticas. Acá, para ser honesto, yo no debiera excluirme de errores, aunque yo no los vea, digamos. Seguramente habré cometido errores. Lo cierto es que un conjunto de compañeros se hizo fuerte en una posición muy opositora a mi persona y de tal modo que no tuvo reversibilidad esa situación. Y yo opté por dar un paso al costado. Algunos dicen que ahí me equivoqué. No lo sé. La verdad no lo sé. Pero el Colmenar siguió su historia con estos compañeros que habían incorporado en su ideario una aspiración electoral. Y de hecho querían alcanzar una diputación, y recuerdo que me decían, no sos vos el único que tiene que alcanzar un cargo. Bueno, y la verdad que los cargos son un honor, pero no era el objetivo nuestro, no era así la cosa, no era para eso. Teníamos frente a nuestra posibilidad, ante nuestras narices teníamos la posibilidad de hacer una política nacional, como la que habíamos hecho en Cuartel Quinto. En tiempos de turbulencia, claro, porque esto era en el año 2000. De modo que en la República Argentina gobernaba De la Rúa y no era el gobierno más indicado, salía de una vorágine de espioles todos los días, inflación, el riesgo país, todo se iba a la miércoles a cada rato. Era una situación que no era la más propicia, digamos, para establecer una política nacional de economía social. Sin embargo, intentamos hacerlo por todos los medios. Inclusive logramos que desde Canal 7 y desde Radio Nacional se pasaran micros informativos y televisivos de experiencias emblemáticas cooperativas solidarias en la República Argentina, en todos los pueblos, de todos los pueblos. O sea, cómo la gente solucionó el tema de la luz, del transporte, de la salud, juntándose y constituyendo una empresa de servicios colectiva que brindara el servicio que necesitaban. Y esto también fue, un día recibí un llamado telefónico de un superior ministerial
que me pidió que bajara todos esos micros. ¿Con qué autorización yo había subido esas experiencias en la red de comunicaciones del país? Bueno, no se trata de que esa persona era malo, no lo era, sino que son los requerimientos de cierto poder. Es por eso que también cuando se construye fuerza popular, hay que ver qué fuerza popular estamos construyendo. Y que no construyamos una fuerza popular que tenga una misma concepción del poder, aquella que en realidad no quiere nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, o por lo menos no quiere el de todos. Y a nosotros nos interesa que si viene crecimiento sea para todos, si hay desarrollo que sea para todos, que no quede nadie afuera. Bueno, de modo que este es un desafío que me parece que está, o es una asignatura pendiente para la economía social. ¿Qué decimos cuando hablamos de poder? ¿Qué decimos cuando hablamos de saber? Porque también las universidades tienen una concepción del saber que es absolutamente, a veces es absolutamente robótica, es decir, es tecnológica. No es una sabiduría y se desprecia encima la sabiduría de los pueblos. O sea que hay un saber inherente a estos objetivos que nos proponemos nosotros que es necesario incorporar. Esa es una información que es necesaria incorporar. Si no, nos nutrimos de un conocimiento, de una manera de hacer las cosas, de unas formas que no nos incluyen a todos, que no contemplan nuestra sensibilidad, que no contemplan nuestra humanidad, para quienes somos un número y no somos seres humanos con toda nuestra complejidad, con todas nuestras valoraciones y con todas nuestras miserias también, por supuesto. Acá me muto. Bueno, un poco me quedo pensando que es algo nuevo para nosotros, para nuestro colectivo Cementera, que se hable de este tema. Así que me parece muy, muy, muy interesante que traer a las cooperativas, a las mutuales y como desdemonizar un poco cierto tipo de empresas que tienen que ver con la intervención de las bases, ¿no? Sociales. Así que eso me parece muy interesante como para traer. Y bueno, la verdad que es una experiencia muy, muy, muy interesante. Me imagino toda la historia que debe haber adentro como para que le hagan tesis en las universidades al Colmenar, ¿no es cierto, Juan? Muy interesante la experiencia, la verdad que sí. Así que me quedo con eso. Por ahora no tengo preguntas, así que compañeras, adelante. Sí, Consuelo, sí. Sí, Consuelo, sí. Sí, Perdón, yo, perdón. bueno, quería agradecer porque interesantísimo, escuché con mucha atención y muchas gracias porque es muy esperanzador también. Hay que buscar los medios, no todas las políticas gubernamentales ayudan a esto, también es una decisión política que se puede hacer o no, pero es muy esperanzador que todo lo que estás contando, pese a todas las dificultades, para mí es esperanzador. Gracias. No, al contrario, es un placer para mí contarlo. Una cosa que quiero contar, una anécdota. Un día vino una fundación muy elegante, y nos dijo que ellos nos iban a dar un premio y que el premio era al marketing social. Nosotros ni siquiera sabíamos
que era marketing y menos social. De modo que les pedimos que nos explicaran. Entonces nos dijeron, miren, nosotros hicimos una investigación sobre el Colmenar y vimos varias cosas. Una de ellas, entrevistamos a la gente que sube al Colmenar cuando baja del tren en la estación de Moreno. Y la gente nos dijo, miren, el Sarmiento, o sea, la línea de tren, el Sarmiento, mi trabajo y el Sarmiento son un infierno. Pero cuando yo llego al Colmenar ya llegué a mi casa. Bueno, esa noticia fue muy cara para nosotros. Y la fundación, por suerte, la pudo valorar. Y también entonces recorrió las paradas y vio que en todas las paradas el Colmenar había construido refugios. De modo que las personas que esperaran el colectivo lo esperaran cómodas en los días de frío, en los días de lluvia, cosa que era también una innovación, porque no existía eso. Y esto hacía que todas las personas con las que la fundación conversaba para entrevistas le dijeran cosas parecidas a esa tan hermosa que acabo de contar. Porque en realidad no hay nada más hermoso que llegar a la casa, a veces. Y entonces nos dieron el premio al marketing social. Nos lo dieron en la Sociedad Rural Argentina. De modo que recuerdo como si fuera ahora que tuvimos que hablar en un salón, me río con mi compañera porque ella estaba también, en un salón de actos de la Sociedad Rural, que me parece que se llamaba José Alfredo Martínez de Oz. Ustedes saben que José Alfredo Martínez de Oz fue el ministro de Economía de la dictadura, causante de todo lo que sabemos, en materia económica por lo menos. Bueno, así son las contradicciones humanas. Toda nuestra vida ha sido sacudida por las contradicciones, pero quizá no para enfrentarse a lo contrario, sino más bien para vivir ese proceso tan interesante de convivencia con todo eso. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Recuerdan aquella frase de Sartre tan interesante que dice, la cosa no es lo que han hecho de nosotros, sino qué hacemos nosotros con lo que han hecho de nosotros? Bueno, eso va para todo lo que nos pasa en esta vida. El bien se construye en el trajín diario, en el medio de todas estas contradicciones. Me muto. Sí, Olga, adelante. A mí me parece súper interesante lo que vos contás, la experiencia concreta de lo que hicieron. Y también me parece que, digamos, uno tendría que darse como proyecto la difusión, o sea, el conocimiento de todas estas experiencias, porque estas experiencias como que nos nutren y nos dan, como decía Consuelo, la esperanza de que otros caminos son posibles. El tema es que estas experiencias no suelen tener difusión ninguna. Y a mí no me cabe duda de que así como lo que vos contás, digamos, bueno, fue una experiencia tan rica,
debe haber muchas otras experiencias y como que nosotras tendríamos que darnos, digamos, como en este momento está sucediendo, el tema de la difusión de estas experiencias, porque si no, uno queda, digamos, sepultado en la sensación de que nada es posible. Y así como y lo tuyo, o sea, toda tu experiencia de vida, nos muestra que hay un montón de cosas que podemos hacer a pesar de todo, ¿no? Y como conviviendo con todas esas contradicciones de las cuales vos hablás, que nada es totalmente puro, pero que en medio de esa impureza uno puede ir avanzando, ¿no? Y te reagradezco esta ventana que nos estás abriendo y digamos como una, no sé, una propuesta a Cementera de que sigamos tratando de difundir todas estas experiencias tan ricas y tan esclarecedoras, ¿no? Y que en general son silenciadas. Así que bueno, un agradecimiento infinito por lo que hicieron y también por poder compartir eso que hicieron a través de un medio, bueno, que es un medio, digamos, alternativo, digamos, pero bueno, es un medio al fin, ¿no? Así que bueno, un gran agradecimiento, Juan, y la verdad es que impresionante todo lo que contaste. Muy agradecidas todas, el espacio en sí. Bueno, muchas gracias. A tal punto es tan cierto, Olga, lo que decís, que cuando yo estuve en el INAES de presidente, me dediqué a visitar la mayor cantidad de experiencias cooperativas y mutuales en el país. Y ni te cuento con lo que me encontré, ni te cuento, que no constituye noticia, que no constituye información, que no le interesa, pareciera, a nadie. Pero fíjate, te cuento una. Una vez tuve que ir, en realidad quise ir, a una cooperativa en Radatili. Radatili es una rada que está sobre la costa del Océano Atlántico, al sur de la República Argentina, relativamente cerca de Viedma. Es una zona de médanos, todo lo que hay ahí es médanos. Entonces vos ves un paisaje absolutamente estéril, y decís, ay Dios mío, ¿qué hace acá la gente para morfar, para comer? ¿Cómo se hace acá? Porque ves algunas poblaciones por ahí. Pero de repente entonces yo iba a una cooperativa. Llegás a un lugar donde hay un médano más grande que otros, un médano inmenso. En el medio del médano hay un molino de viento de 35 metros, sus astas tienen 35 metros, para que te des una idea, que está funcionando, y al pie del molino toda una población que vive de la energía que produce ese molino, situado en una zona de vientos que es la zona donde corren los vientos más fuertes del mundo. Bueno, ahí la genialidad humana hizo una mano que atrape la energía eólica y la convierta en energía productiva. De modo que cuando vos llegás, están los aserraderos funcionando, las carnicerías, el comercio, toda la actividad urbana de ese médano inmenso lleno de población, de una urbanización impresionante, que vive de la energía de ese molino, y ese molino tiene en las astas, en el rotor, el símbolo cooperativo. Bueno, yo que he tenido una infancia católica y cristiana, intensa, y me he emocionado frente a la estatua del Cristo Redentor en la cordillera, ahí
quizá atrapando los vientos espirituales para desparramarlos sobre la población en energía espiritual, no podía menos que hacer una homologación. Esto es aquello, pero llevado a la práctica. Una cosa maravillosa. Bueno, este efecto que emociona, que a mí me emociona, y en realidad me conmociona la vida. O sea, ver estas cosas y comprender esto, y en algún modo vincularme desde la vida diaria, digamos, a estas realizaciones, sin ninguna duda van transformando la manera de percibir el mundo, digamos, ¿no? Por lo menos. Ojalá pudiéramos hacer eso que vos decís, porque con esa comunicación también se contagiaría una manera de percibir el mundo que nos interesa mucho. Pero no te olvides que hay serios poderes constituidos especialmente para no permitir que pase eso. Y a veces nosotros mismos estamos tan imbuidos de ideas y de metodologías absurdas, aún desde nuestro campo social, y usamos las mismas herramientas que ellos. Por eso me parece importantísimo replantearnos todas las herramientas que tenemos. ¿Qué es para nosotros el poder? ¿Qué es para nosotros la justicia? ¿Qué es para nosotros la libertad? ¿Qué es para nosotros el desarrollo? ¿Qué es para nosotros el crecimiento? Porque no hay uno solo, como te pueden decir las carreras universitarias. No, no, no. ¿Qué es el ser? ¿Qué es esto que alguien dice, yo soy ingeniero, yo soy médico? ¿Por qué esta reducción de la persona a un diploma? Es ridículo, es absurdo. Tenemos que inventarnos otra manera de vivir. Esa no puede ser la que conduzca nuestro pensamiento, porque va constituyendo un yo que es muy pavote. Me muto. No sé qué hice. Me fui. Muteate, Juan. Es que no me veo. No sé. Vuelve. Ahí encontré. Bueno, yo casi que ya me olvidé de lo que iba a decir, pero bueno, sí, un poco quería agradecer la cadena humana por la cual te conocí, Juan, que es gente de otras generaciones. Y eso yo lo valoro muchísimo, porque uno puede pensar que, bueno, estas experiencias fueron más ricas en otra época, ¿verdad? Y yo pienso que también ahora, aunque menos seguramente, porque me empecé a acordar de Sanon, me empecé a acordar del Bauen, me empecé a acordar de empresas recuperadas, o sea, de otras experiencias que he conocido, pero que precisamente por la ausencia de apoyo del Estado, Sanon no, pero en el caso del Bauen sí, se cayó, digamos. Y el Bauen tenía una actividad, pero impresionante. Muy, muy lamentable esto que haya pasado. Igualmente ahora hay grupos de jóvenes que hacen muchas experiencias cooperativas, pero quizás sean menos que en otra época anterior, ¿verdad? Porque las dificultades por ahí son muchas para desarrollarse en esto, ¿no? Y también me quedo reflexionando sobre el modo de producción, que es también algo que me parece, Juan, que podríamos sumar a esa lista que vos decías, ¿no? De replantearnos, ¿no?
porque estas experiencias que vos contás también tienen que ver con otro modo de producción, ¿no? Bueno, eso nada más quería decir. Sí, Adriana, eso no cabe duda. Inclusive en economía hay algunos economistas de la economía social que dicen que el modo de producción cooperativo es otro modo de producción y que es más eficiente, porque en el cooperativismo producir es una cuestión colectiva y es un interés colectivo también, no es meramente individual. O sea que lo que se pone en concurso son mucho más capacidades que las de un individuo. Están todos involucrados. Bueno, recuerdo que ese era uno de los atributos más importantes que esta persona decía de por qué era un modo de producción distinto. También yo quisiera decirte algo y en realidad decirles algo que me parece que, bueno, que es importante. Tanto en la época de los años 70, como también en esta época que yo cuento esto del Colmenar, existía taxativamente una esperanza concreta. En los años 70, acuérdense, desde el mundo cristiano, es decir, el Papa estaba haciendo Medellín, Concilio Vaticano II, las modificaciones en el mundo, en la relación Dios con nosotros, es decir, Dios ya no era una cosa abstracta a la que había que alcanzar, sino que Dios, voz del pueblo, voz de Dios. Bueno, hay todo un acercamiento a una divinidad, para decirlo, pero ya no allá lejos, sino acá cerca. De modo que vos tenías la esperanza a la vuelta de la esquina, vos tenías la sociedad ideal, la comunidad organizada, llamale como quieras, a la vuelta de la esquina. Eso en el curso del tiempo se fue haciendo cada vez más lejano, y hoy me parece que no sé si uso la palabra equivocada, nihilismo, esta expectativa nada más que en las fuerzas individuales y en mi sagacidad y en mi picardía para zafar de cosas y para alcanzar un objetivo de bienestar para mí, nada más que en eso, me parece que hoy no está. Aquella esperanza hoy no está. No se ve, por lo menos no es visible. Es por eso que la palabra visibilidad, siempre que hacemos algún congreso cooperativo o mejor dicho, una muestra de cosas que se hacen con el cooperativismo, nosotros usamos la palabra visibilidad, es decir, que se vea, que se pueda ver, que se pueda tocar, que se pueda comprobar que no es algo abstracto, que no es algo ideológico, no es un sueño, no es un fantasma, es algo real, que está ahí, que ha sido real, que se ha alcanzado. Pero hoy me parece que en el imaginario social no existe, no está tan fácil. Me muto. Una cosita quería agregar, Consuelo, ya te paso. Que Castel hablaba de el lazo social roto, ¿no es cierto? Pero que eso no se puede generalizar, como tampoco generalizaría lo del nihilismo, porque me parece que somos muchos los que todavía confiamos y nos esperanzamos en que cosas podemos construir otras. O sea, así que...
Avanti, Consuelo. No, yo quería decir que en estos momentos precisamente considero que este espacio es re importante y lo que está contando es importantísimo y hay que divulgarlo, porque están trabajando mucho, primero para borrar en general la memoria colectiva y segundo en no darle voz a los que no quieren, a los que no les conviene que se escuche. Esto no conviene que se escuche, no conviene que se sepa. Y hay mucha gente, pienso, que estamos interesadas en conocerlo, en difundirlo, y hay mucha fuerza que nos está callando. En este momento se están callando muchas voces. No nos estamos enterando de muchas cosas que están pasando porque los medios de comunicación están silenciados. Hay cosas que no son entendibles. Un ejemplo chiquito con los niños. No sé, silenciaron Paca Paca porque es adoctrinante. Y todo lo que vos recordabas, Adri, de todas las cooperativas, en este momento también hay muchas, pero nadie le da difusión. Están todos corriendo atrás del Termo Stanley y qué sé yo, todas estas marcas, y tenemos Gaucho, que es una cooperativa de expresidiarios, que se unos mates y unos termos fantásticos, y trabaja mucha gente, y nadie se enteró, y los chicos de la Textil Carpincho, que es una tipo como la que está Cardón, que están arriba, esta exposición Carpincho, tiene unas cosas excelentes, económicas, de buena calidad, trabajan muchas madres de familia que son sostén de familia y nadie le da ni siquiera un lugarcito chiquito en un programa de radio o de televisión. Tenemos que estar muy atentos a difundir nosotros todas estas cosas para que se sigan propagando. Por eso digo, todo lo que nos contaste es muy esperanzador y hay que seguirlo replicando, nada más. Gracias. Sí, yo te cuento que también hay, lo que pienso es que también hay que encontrar la manera desde donde lo contamos, porque a veces puede ser aburrido, ¿no? Puede ser puede no ser interesante. Nosotros queríamos hacer, por ejemplo, actualmente yo pertenezco a FEMOVA, que es una federación de cooperativas y mutuales del oeste de la provincia de Buenos Aires, de la cual fui su primer presidente y ahora estoy en el entorno, ni siquiera en la comisión directiva, pero son mis amigos queridos, todos los que están allá. Y desde ahí hemos impulsado, hace relativamente poco, con una escuela de gestión social de Moreno, la Creciendo Juntos, que tiene una especialidad en comunicación, justamente la constitución, nos faltó guita para terminarlo, pero la constitución de micros de micros narrativos de experiencias emblemáticas, ya no solo de cooperativas y mutuales, sino de las experiencias emblemáticas asociativas para conseguir aquello que nos está faltando en la comunidad en todo el país, pero contado por niños. O sea que los chicos de primer año, que tienen 13 años, 12 años, qué sé yo, armen el guión y lo cuenten. Y la verdad que es mucho más interesante, por ejemplo, eso. Escuchar a un chiquito contando una experiencia, pero no de memoria, sino diciéndola con con todo lo que le pasa cuando habla en público, digamos, es hermoso, es muy interesante. Y la escuela estaba contentísima con esta experiencia. Lo hicimos justamente en sociedad con una de nuestras socias, que es la cooperativa de trabajo FM en Tránsito. FM en Tránsito es una radio histórica que está en la zona de Castelar y Tuzangó, que fue la primer cooperativa de trabajo de comunicación en la República Argentina y que subsiste hasta el día de hoy. Entonces tienen todos los aparatos y todos los medios para hacer una cosa así. Bueno, eso se nos quedó trunco por falta de plata. Y ahora va a ser muy difícil porque hace unos años contábamos con que Radio Nacional nos podía permitir meter algo.
Ahora me parece que eso, bueno, no sé, pero ahora sería un poquito más difícil, creo. No, pero eso es lo que quería decir. No solo los contenidos, sino también las formas, ¿no? Cómo llegamos de modo que seduzcamos, porque a veces no hay que ir con la moral ni con ese tipo de cosas, sino con la seducción, ¿no? La vida es seducción desde mi humilde punto de vista, pero resulta que es reversible, o sea que para seducir yo tengo que dejarme seducir también. O sea que ahí la vida adquiere sentido, porque escapamos al juicio, si no estamos diciéndonos unos a los otros cosas absurdas de juicios sobre, bueno, no, absurdo. Y perdemos de vista el objetivo principal, que es estar todos juntos, atrás de aquello que nos interesa, que justamente constituye el arte de dividir por parte de quienes no quieren que estemos juntos, como vos decías recién. Bueno, no comprar eso, porque eso es hacerle el juego a aquellos que no quieren nuestro crecimiento, que no quieren nuestro desarrollo. Me muto. Bueno, ya tendríamos que ir cerrando, así que, bueno, que me parece que hemos hablado de otro modo de producción, alternativos de construir otros modos de llegar a satisfacer nuestras necesidades. Hemos un poco, no sé si están de acuerdo mis compañeras, pero como desmonizado, digamos, un poco ese concepto de empresa que uno lo tiene tan ligado al capitalismo salvaje, ¿no? Con estas otras formas que por no conocer, no tener acceso por ahí más que nada la gente que vivimos en las ciudades pequeñas tenemos más acceso a conocer lo que son las mutuales, que todavía siguen existiendo. Pero es cierto que se han perdido muchísimas en el camino, ¿no es cierto? Y sobre todo porque se han convertido en financieras, que ya lo dijo Juan. Y bueno, toda esta experiencia del Colmenar realmente muy interesante. Nosotros te contamos, Juan, que conocimos a Cuartel Quinto a partir de una autora que estábamos leyendo, que se llama Catherine Walsh, que es una socióloga que vive en Ecuador. Y ahí empezamos nuestra compañera Silvia nos empezó a nombrar lugares donde desde la base habían crecido y desarrollado resuelto muchísimas cuestiones desde la base, y ahí conocimos a Cuartel Quinto. Realmente yo no conocía, entonces ahí fuimos encontrando un montón de experiencias muy interesantes ahí en Cuartel Quinto, y algunas fuimos buscando movimientos, digamos, diferentes, ¿no? Y yo me aboqué un poco más a Cuartel Quinto. Pero muy interesantes. Y, por ejemplo, la ley de hábitat, yo le contaba a Juan que una de las movidas más grandes que tuvo en la provincia de Buenos Aires fue en la localidad de Moreno. Las asambleas más grandes han sido en Moreno, en esta ley que se reglamentó en el 2013, la ley de acceso justo al hábitat. Y también fue desde las bases, digamos, ¿no? Después llegó a otras instancias, por supuesto, hasta convertirse en ley, pero bueno, muy interesante todo lo que ha transcurrido y seguirá transcurriendo seguramente en Moreno. Agradecerte muchísimo a vos y a Mari, tu compañera de la vida. Bueno, que hayas estado con nosotros, compartir esta experiencia tan linda, tan esperanzadora. Y bueno, dejo a mis compañeras por si quieren agregar algo más.
Bueno, yo agradecer el haber estado acá participando, escuchando, es muy enriquecedor y porque estas charlas se multipliquen. Muchas gracias. Un aplauso para para lo que pudieron hacer. La verdad que es hermoso. Bueno, yo les quiero presentar, siempre me acuerdo de que Lula, a quien yo admiro, cuando asumió por primera vez la presidencia, llamó a su compañera, se la puso al lado y dijo: acá está mi compañera, yo quiero que ustedes lo sepan, porque cuando ahora ganamos, pero yo perdí 10 veces, y ustedes saben qué pasa cuando uno pierde. No nos llama nadie por teléfono, nadie nos da pelota, uno no es nadie. Nada, nadie de nada. Y la única que nos sigue dando bola es nuestra compañera. De modo que bueno. Un abrazo para Mari. Bueno, un beso grande a todas. Muchas gracias por haber tenido oportunidad de contarlo. Ha sido muy rico para mí también. Ojalá que lo haya sido para ustedes. Y bueno, y acá estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, especialmente a Adriana, a la que he conocido, y quizá sin conocerla físicamente, puedo dar fe de su tesón. Ay, bueno. Perdón, Juan. No, para nada. Pero salió Muy bien. buenísimo. Bueno, bárbaro. Gracias. Alegro mucho. Hasta pronto. Hasta siempre. Hasta siempre.